El sonido del papel rompiéndose resonó en la terminal del aeropuerto de Guadalajara como una sentencia. Armando, mi yerno, acababa de destrozar mi pase de abordar frente a todos, con esa sonrisa arrogante de quien cree tener el control. Lo que él no sabía es que yo, Silvia Morales, presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, nunca pierdo un caso, y este acababa de convertirse en el más importante de mi carrera. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Soy Silvia. Tengo 68 años y 40 de ellos los he dedicado al ejercicio del derecho. He defendido casos imposibles, he enfrentado a corporaciones millonarias y he ganado batallas legales que otros abogados ni siquiera se atrevían a tomar. Pero nunca imaginé que tendría que usar todo mi conocimiento jurídico y mi posición para poner en su lugar al esposo de mi propia hija. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando Mónica, mi única hija, apareció en mi casa con esa voz dulce que usa cuando necesita algo importante. «Mamá, vamos a llevar a los niños a Disney. Queremos que vengas con nosotros». Yo, que llevo 5 años viuda desde que perdí a mi esposo Alberto, un magistrado brillante que me dejó sola en esta casa enorme del centro de Guadalajara, sentí que el corazón me daba un brinco de alegría. No era solo por el viaje, era la ilusión de ver a mis nietos Diego y Camila corriendo felices por los parques, de sentirme parte de algo más grande que mis expedientes legales y mis audiencias interminables. Era dejar de ser la abogada temida que todos respetan, pero nadie abraza, y convertirme simplemente en la abuela que comparte momentos mágicos con su familia. Durante semanas me dediqué a planear cada detalle. Mi mente, entrenada para analizar contratos y encontrar vacíos legales, se volcó en crear el itinerario perfecto. Investigué horarios, reservé restaurantes, estudié mapas del parque como si fueran documentos judiciales. Compré una maleta nueva color guinda y zapatos ortopédicos carísimos, pero necesarios para caminar todo el día. Pero había algo que no cuadraba. Armando, desde que se casó con Mónica hace 8 años, siempre me ha tratado con un desdén apenas disimulado. Es de esos hombres que se sienten intimidados por mujeres exitosas, que creen que el mundo les debe algo solo por existir. Trabaja en una empresa de seguros donde apenas es supervisor, pero se comporta como si fuera el director general. Sin embargo, cuando me pidieron que pagara los boletos de todos con mi tarjeta Platinum Banamex, esa que mantengo impecable desde mis años como litigante corporativa, acepté sin dudar. «Ya nos arreglamos después, suegra», me dijo Armando con esa sonrisa falsa que tanto detesto. Nunca nos arreglamos, nunca me pagaron. Y yo, por no causar problemas en el matrimonio de mi hija, callé como siempre. La mañana del viaje llegué puntual a su casa en Zapopan. Eran las 4 de la madrugada y yo ya estaba lista, con mi maleta guinda y mi portafolio de piel donde guardaba todos los documentos del viaje. Armando ni siquiera me saludó. Estaba ocupado gritándole al chofer de Uber por teléfono. Los niños dormitaban en el asiento trasero del auto, ajenos a la tensión que ya se respiraba. El trayecto al aeropuerto fue tenso. Armando se quejaba del tráfico en la avenida López Mateos, del precio del estacionamiento, del calor que hacía aunque eran apenas las 5 de la mañana. Yo miraba por la ventana apretando mi portafolio contra el pecho, visualizando los fuegos artificiales sobre el castillo de Cenicienta. Pensaba en cómo había hecho yoga y caminata todos los días para estar en forma, para no ser una carga, para no retrasarlos. Llegamos a la terminal internacional del aeropuerto Miguel Hidalgo. El bullicio era ensordecedor. Maletas rodando, anuncios por altavoces, familias corriendo. Me alegré de llevar mi saco de lino fino porque el aire acondicionado estaba fortísimo. Nos formamos en la fila de Aeroméxico. Yo iba detrás, empujando el carrito con las maletas más grandes, mientras Armando y Mónica iban adelante con Diego y Camila. Cuando estábamos a metros del mostrador, Armando se giró. Su rostro tenía esa expresión dura que pone cuando quiere imponer su voluntad. «Dame los pasaportes y los pases, doña Silvia», dijo extendiendo la mano con impaciencia.
Se los entregué sin dudar, pensando que quería tenerlos listos para el agente de la aerolínea. Él los revisó uno por uno y separó los míos del grupo. «Bueno, aquí nos despedimos», dijo con una naturalidad que me heló la sangre. «¿Cómo?», pregunté sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. «¿De qué hablas, Armando?». «Que usted no va, suegra. Cambio de planes. Mi mamá llegó anoche de Monterrey de sorpresa y ella viene con nosotros. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa y los perros. No voy a dejar mi propiedad sola una semana entera». Miré a Mónica buscando apoyo, pero ella estaba ocupada acomodándole la mochila a Diego, evitando mi mirada como si yo fuera invisible. Su silencio fue más doloroso que las palabras de Armando. «Mónica», murmuré con voz temblorosa, «el viaje. Yo pagué todo». «Mamá, por favor, no hagas un escándalo», susurró ella sin levantar la vista. «Armando tiene razón. Estás muy mayor para tanto cansancio. Te vas a enfermar allá y nos vas a arruinar las vacaciones. Y doña Carmela ya viene en camino. No podemos dejarla plantada». La humillación me subió por el cuello como fuego líquido. No era por el dinero ni por Disney. Era la forma en que me descartaban, como si fuera un empleado al que se le cancelan las órdenes en el último minuto. «Pero tengo mi pase de abordar», intenté protestar sacando el documento que había impreso con tanto cuidado. Fue entonces cuando sucedió. Armando me arrebató el papel de la mano. «Usted no entiende, ¿verdad?», dijo elevando la voz lo suficiente para que la gente en la fila nos mirara. «Usted se queda, punto». Y lo rompió. Rasgó el código de barras, rasgó mi nombre, rasgó mi dignidad. Luego tomó mi pasaporte. «Y esto me lo llevo para que no se le ocurra seguirnos o hacer alguna locura». Lo metió en su mochila antes de que pudiera reaccionar. «Tome un Uber a su casa. Las llaves están donde siempre. Asegúrese de que Bruno y Lola coman bien», ordenó dándose la vuelta. Me quedé paralizada en medio del flujo de viajeros, abrazada a mi portafolio como si fuera lo único real en ese momento surreal. La gente me esquivaba. Algunos me miraban con lástima. Esa lástima pegajosa que se le tiene a los viejos que parecen perdidos en lugares públicos. No lloré. A mis 68 años, he ganado casos contra las empresas más poderosas de México. He debatido con magistrados de la Suprema Corte y he enfrentado amenazas de narcotraficantes por defender a víctimas de extorsión. No iba a darle a Armando el gusto de ver mis lágrimas. Respiré hondo. El olor a café de Starbucks y perfume barato del Duty Free llenó mis pulmones. Mi mente, entrenada para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones legales, empezó a despejarse. Recordé quién era yo. No era la suegra estorbosa. Era Silvia Morales, presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, la mujer que nunca pierde. Miré hacia la fila. Armando y Mónica avanzaban hacia el mostrador, riendo ahora, aliviados de haberse quitado el peso de encima. Creían que yo ya estaba saliendo del aeropuerto, derrotada y obediente, buscando un Uber para volver a casa a cuidar sus perros. Pobres ilusos. No sabían con quién se habían metido. Abrí mi portafolio. En el primer compartimento tenía todos los números de confirmación y algo mucho más importante, los datos completos de mi tarjeta Platinum. La tarjeta con la que había pagado los 5 boletos, el hotel de lujo en Orlando y el paquete de comidas. Todo estaba a mi nombre. Yo era la titular. Armando solo tenía una tarjeta adicional que yo le había dado hace años para emergencias familiares. Una calma fría, casi quirúrgica, se instaló en mi pecho. No era odio. El odio es caliente y desordenado. Esto era justicia. Era un caso legal que acababa de caer en mis manos, y yo nunca pierdo un caso. Me alicé el saco, levanté la barbilla, y en lugar de caminar hacia la salida, caminé hacia el mostrador de atención al cliente de Aeroméxico, situado metros antes del área de check-in. «Buenos días», le dije a la señorita del mostrador, una joven con el uniforme impecable de la aerolínea. «Soy la licenciada Silvia Morales. Necesito hacer una gestión urgente sobre una reserva familiar». La chica me miró profesionalmente. «Dígame, licenciada Morales».
Hubo un cambio de planes imprevisto, dije con voz firme, esa misma voz que uso en las audiencias cuando sé que tengo todos los elementos legales a mi favor. Necesito cancelar la totalidad de la reserva bajo mi nombre y mi tarjeta de crédito. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. La empleada tecleó en su computadora. Veo la reserva aquí, licenciada. Son 5 pasajeros. ¿Desea cancelar solo el suyo? Miré hacia la fila de check-in. Armando estaba a 3 personas de ser atendido. Le hacía cosquillas a Diego, completamente ajeno a que, a 20 metros de distancia, su mundo estaba siendo reescrito por la mujer a la que acababa de humillar. Recordé sus palabras. Usted no va. Recordé cómo rompió mi pase. Recordé cómo me robó mi pasaporte. Recordé la mirada cómplice de Mónica. Recordé 5 años de ser tratada como un cajero automático con patas. No, señorita, respondí, y sentí cómo cada palabra me devolvía un pedazo de la dignidad que intentaron arrancarme. Cancele todos los boletos, los 5, también el paquete de hotel y las reservas de restaurantes, todo lo que esté bajo mi tarjeta. Solicito el reembolso completo o el crédito a mi favor, lo que aplique según la política de cancelación. La empleada me miró con los ojos muy abiertos. Licenciada, si proceso esto ahora mismo, los boletos quedarán invalidados de inmediato. Si sus familiares están en la fila de check-in, lo sé perfectamente. La interrumpí con suavidad, apoyando mis manos sobre el mostrador. Manos que han firmado sentencias y contratos millonarios. Proceda, por favor. Es una decisión legal fundamentada. No autorizo esos cargos. El sonido de las teclas siendo presionadas fue música para mis oídos. Mucho mejor que cualquier sinfonía de Disney. Listo, licenciada Morales. La reserva ha sido anulada completamente. El sistema ya lo refleja en tiempo real. Gracias, señorita. Es usted muy eficiente, respondí dándole una propina generosa. Me giré lentamente. No me fui. No podía irme todavía. Necesitaba verlo. Necesitaba presenciar el momento exacto en que Armando descubriera que en la vida real no se puede humillar a quien controla los recursos. Me senté en una de las bancas metálicas del área de espera. Crucé las piernas elegantemente y saqué mi teléfono para aparentar que revisaba correos. A lo lejos vi cómo el agente de Aeroméxico llamaba a Armando. Vi cómo él entregaba los pasaportes con esa sonrisa de conquistador. Vi cómo la sonrisa se desvanecía cuando el agente frunció el ceño y empezó a teclear frenéticamente en su computadora. Armando se inclinó sobre el mostrador, gesticulando con las manos. Mónica se acercó preocupada, cargando a Camila. El agente negaba con la cabeza una y otra vez. Armando golpeó el mostrador con la palma de la mano. Desde mi posición era como ver una película muda, pero yo conocía perfectamente el guión. Estaban descubriendo que en el mundo legal y financiero, quien paga manda. Y yo había pagado todo. Me acomodé mejor en la banca. Por primera vez en años sentía que tenía el control absoluto de una situación familiar. Armando se giró rojo de furia, buscando con la mirada. Sus ojos barrieron la terminal hasta que me encontraron sentada tranquilamente a unos metros de distancia. Yo no aparté la vista. Le sostuve la mirada con la misma frialdad con la que él había roto mi pase de abordar. Levanté ligeramente mi teléfono en un gesto sutil, como quien saluda a un viejo conocido. No fue un saludo, fue el gesto de un abogado que acaba de ganar el alegato inicial, y el juicio apenas comenzaba. Armando caminar hacia mí a través de la terminal fue como observar un toro enfurecido que acaba de darse cuenta de que está en una plaza sin salida. Sus pasos resonaban pesados contra el piso brillante del aeropuerto, y su rostro había pasado de la palidez del shock a un color rojo violáceo que me resultaba familiar después de 40 años de ver a personas perder casos que creían ganados. Me quedé completamente inmóvil en la banca metálica, con la espalda recta y mi portafolio sobre el regazo. No era parálisis por miedo. Era la quietud del abogado experimentado
que ya presentó las pruebas contundentes y solo espera el veredicto que sabe será favorable. ¿Qué demonios hiciste, Silvia?, bramó Armando al llegar frente a mí, ignorando por completo que estábamos en un espacio público lleno de testigos. Su voz retumbó tanto que una señora que leía una revista a mi lado dio un respingo y se alejó asustada. Mónica venía corriendo detrás con Diego y Camila lloriqueando, arrastrando las maletas de mano. Ella tenía esa expresión de pánico que siempre me partía el alma, esa mirada de animal acorralado que había desarrollado desde que se casó con este hombre. Mis nietos me miraban confundidos, con lágrimas en los ojos. Hice lo que cualquier titular de tarjeta haría ante un fraude potencial. Respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. Mi voz salió firme, sin temblores, modulada con esa autoridad que se gana después de décadas defendiendo casos ante tribunales. Cancelé una transacción no autorizada. «¡Estás loca!», gritó él agitando los brazos. «El agente dice que cancelaste todo, los boletos, el hotel, todo. Tengo a mis hijos aquí, confundidos y asustados por tu culpa». Me levanté despacio. Me dolían un poco las rodillas por la artritis que me aqueja desde hace 2 años, pero el fuego que sentía en el pecho me mantenía erguida. «No, Armando. Tus hijos están confundidos porque su padre acaba de cometer múltiples delitos frente a testigos en un aeropuerto internacional». «¿Delitos?», su voz subió una octava. «¿De qué hablas?». «Destrucción de documentos de viaje, apropiación indebida de un documento de identidad, mi pasaporte, y uso no autorizado de una tarjeta de crédito de la cual tú no eres titular». Enumeré con la precisión de quien redacta una demanda. 3 delitos contemplados en el Código Penal Federal que puedo probar con las grabaciones de seguridad de este aeropuerto. Antes de que pudiera responder, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto, alertados por los gritos, se materializaron a nuestros costados. Eran jóvenes pero profesionales, con esa postura que indica entrenamiento para manejar situaciones de conflicto. «¿Todo bien por aquí?», preguntó el más alto, colocándose estratégicamente entre Armando y yo. «Señora, ¿se siente segura?». Miré al oficial y luego a Armando. En ese momento tuve el poder de destruirlo completamente. Podría haber dicho que me sentía amenazada, que me había robado mi pasaporte, que había destruido mis documentos. Todo era cierto y todo era demostrable. La vieja Silvia, la que buscaba mantener la paz familiar a cualquier costo, hubiera dicho que era solo una disputa familiar, que estábamos nerviosos por el vuelo. Pero esa mujer se había quedado en la fila de check-in, junto a los pedazos de papel en la basura. «Oficial», dije poniendo mi mejor voz de abogada litigante, «este hombre acaba de apropiarse de mi pasaporte sin mi consentimiento y destruyó mis documentos de viaje frente a testigos. Tengo 68 años y me siento intimidada por su comportamiento agresivo». La cara de Armando se descompuso completamente. Mónica se cubrió el rostro con las manos, soltando un gemido ahogado. «Señor, acompáñenos», dijo el oficial poniendo una mano firme en el hombro de mi yerno. «Necesitamos verificar esta situación». «Es mi suegra. Está confundida. Yo solo...». Intentó defenderse Armando, pero su tono de voz agresivo lo delataba como el agresor en esta situación. «Señor, tenemos que revisar las cámaras de seguridad», interrumpió el otro oficial. «Si destruyó documentos, como dice la señora, eso es un delito federal». Mientras se lo llevaban a un área lateral para interrogarlo, aproveché el momento. Mónica se acercó a mí temblando, con Diego y Camila aferrados a sus piernas. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto?». «Yo no les hice nada, hija», respondí con una tristeza genuina pero con firmeza inquebrantable. «Ustedes me hicieron esto a mí. Armando me humilló públicamente, destruyó mis documentos y me robó mi pasaporte. Eso es un delito, Mónica, y yo soy abogada. No puedo ni voy a tolerar conductas delictivas, ni siquiera de mi familia. Pero los niños», sollozó ella. «Los niños aprenderán hoy una lección valiosa». La interrumpí, mirando a mis nietos con cariño, pero sin ceder. «Aprenderán que las acciones tienen consecuencias y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley».
Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. Licenciado Ramírez, soy Silvia. Necesito que vengas al aeropuerto inmediatamente. Voy a presentar una denuncia formal contra mi yerno. Sí, ya sé que suena dramático, pero es necesario. 30 minutos. Gracias. Mónica me miraba como si fuera una extraña. Mamá, ¿vas a meter a Armando a la cárcel? No, hija. Armando se metió solo cuando decidió cometer delitos en un aeropuerto con cámaras de seguridad por todas partes. Yo solo voy a asegurarme de que las consecuencias legales se apliquen adecuadamente. Los siguientes 30 minutos fueron un caos controlado. Armando estaba siendo interrogado por seguridad. El licenciado Ramírez, mi socio en el despacho y experto en derecho penal, llegó con una velocidad impresionante. Mónica estaba sentada en otra banca con los niños, llorando en silencio. Yo permanecí serena, dando mi declaración a los oficiales, mostrando los pedazos de mi pase de abordar que habían recuperado de la basura, explicando la apropiación de mi pasaporte. Todo con la precisión de 40 años de ejercicio profesional. Licenciada Morales, dijo el jefe de seguridad del aeropuerto, un hombre de unos 50 años que claramente sabía quién era yo. Tenemos las grabaciones. Efectivamente, su yerno destruyó sus documentos y tomó su pasaporte sin consentimiento. Podemos proceder con la denuncia ante el Ministerio Público. Proceda, dije sin vacilación, y necesito recuperar mi pasaporte de inmediato. Cuando le devolvieron mi pasaporte, Armando estaba pálido como un fantasma. La realidad de haber cometido delitos federales en un aeropuerto, registrados en video, finalmente estaba perforando su arrogancia. Suegra, por favor, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que solo sonaba desesperada. Fue un malentendido. Yo solo quería, podemos arreglarlo. No presente la denuncia. Piensa en Mónica, en los niños. Ahora piensas en ellos, respondí con frialdad. Cuando me humillaste, no pensaste en ellos. Cuando me robaste el pasaporte, no pensaste en ellos. Cuando planeaste dejarme abandonada, no pensaste en ellos. El licenciado Ramírez se acercó. Silvia, técnicamente podemos proceder con 3 denuncias, pero puedo negociar una resolución alterna si él cumple ciertas condiciones. Lo miré y entendí. Ramírez era estratégico, no vengativo, y yo tampoco quería venganza. Quería justicia y respeto. ¿Qué condiciones?, pregunté. Primero, reembolso inmediato de todos los gastos que usted pagó para este viaje. Segundo, devolución del pasaporte con una disculpa formal por escrito. Tercero, firma de un documento donde renuncia a cualquier derecho sobre propiedades o beneficios que usted le haya otorgado. Y cuarto, una orden de restricción temporal que le impida acercarse a usted por 30 días. Armando abrió la boca para protestar, pero Ramírez levantó la mano. La alternativa es la denuncia penal formal, que podría resultar en hasta 5 años de prisión por los delitos cometidos. Usted decide, señor Castillo. Vi cómo Armando hacía cálculos mentales. Su orgullo versus su libertad. Para un hombre como él, firmar ese documento era admitir la derrota total. Pero la cárcel era peor. Firmo, murmuró derrotado. En menos de 2 horas, el licenciado Ramírez había redactado todos los documentos necesarios. Armando firmó cada uno con mano temblorosa, bajo la supervisión de un notario que Ramírez había llamado. La expresión de humillación en su rostro era casi dolorosa de ver. Casi. Cuando todo estuvo firmado y notariado, tomé los documentos y los guardé en mi portafolio. Ahora váyanse a casa, les dije a Mónica y Armando. No hay viaje para nadie. ¿Y tú, mamá?, preguntó Mónica con voz pequeña. Yo voy a hacer lo que debía hacer hace 5 años, respondí ajustándome el saco. Voy a cuidar de mí misma. Tomé mi maleta guinda y caminé hacia la salida del aeropuerto. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaban sintiendo, la humillación de depender de alguien a quien habían subestimado. Afuera, el sol de Guadalajara brillaba con fuerza. Tomé un taxi. Al Hotel Morales, en el centro histórico, le dije al conductor.
Era un hotel boutique de lujo, propiedad de una amiga abogada. Y no tenga prisa, quiero ver la ciudad. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, dejando atrás el caos que yo misma había orquestado, con documentos legales y decisiones estratégicas, saqué mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de Mónica y 5 mensajes de Armando que oscilaban entre insultos mal escritos y súplicas patéticas. Apagué el teléfono y me recosté en el asiento. Mi mente, entrenada para litigar y analizar, empezó a procesar lo que acababa de hacer. Durante 5 años había permitido que me trataran como un recurso financiero en lugar de como un ser humano. Había confundido amor con servilismo, pero hoy había recuperado algo mucho más valioso que el dinero del viaje. Había recuperado mi dignidad profesional y personal, y el juego apenas comenzaba. El Hotel Morales me recibió como un abrazo necesario después de una batalla agotadora. El lobby con sus techos de cantera y sus vitrales Art Nouveau me recordó por qué me encantaba el centro histórico de Guadalajara. Este lugar tenía historia, tenía peso, tenía dignidad. Exactamente lo que yo acababa de recuperar. Licenciada Morales, qué gusto tenerla aquí, me saludó la recepcionista, una mujer elegante que claramente me reconoció. En Guadalajara, especialmente en círculos profesionales, mi rostro era conocido. ¿Una habitación para cuántas noches? 1 semana, respondí sin dudar. Una suite con vista a la catedral, por favor. Pagué con la misma tarjeta Platinum que había usado para el viaje cancelado. La ironía no se me escapó. El dinero que Armando pensaba gastar en Orlando, ahora lo invertiría en mi propio descanso y recuperación. Al entrar a la suite, el silencio fue glorioso. No había gritos, no había quejas de Armando sobre la comida o el tráfico, no había niños corriendo y gritando, solo paz. Dejé mi maleta, me quité los zapatos ortopédicos y me serví un vaso de agua del minibar. Me senté en el escritorio de madera tallada y saqué mi portafolio. Era hora de trabajar, no en casos de clientes, sino en mi propio caso. Abrí una página nueva en mi cuaderno legal y escribí la fecha. Dibujé una línea vertical dividiendo la hoja en 2 columnas, lo que ellos creen que tienen, y lo que realmente es mío. Empecé a escribir, y mientras la tinta fluía, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. La lista era devastadora. El departamento donde vivían Mónica y Armando en Zapopan estaba a nombre de mi hija, sí, pero con una hipoteca de la que yo pagaba el 60% mensualmente bajo el concepto de ayuda para los nietos. El coche de Armando, ese Mazda CX-5 plateado que él presumía como símbolo de su éxito en ventas de seguros, estaba a mi nombre. Yo lo había comprado hace 2 años cuando su negocio atravesaba dificultades temporales que resultaron ser permanentes. La tarjeta adicional que él usaba como si fuera una extensión de su ego era técnicamente mía. Gasolina, comidas con clientes fantasma, ropa cara que no podía costear. Yo revisaba los estados de cuenta cada mes y callaba, pensando, bueno, al menos Mónica no pasa necesidades. Me había convertido en una cómplice silenciosa de mi propia explotación financiera. Había confundido amor maternal con ser un banco personal. Me habían subestimado sistemáticamente, viendo en mí a una abuelita que anotaba recetas en su cuaderno. No sabían que en este mismo cuaderno llevaba registro de cada peso prestado, cada promesa incumplida, cada humillación tragada. Encendí mi teléfono solo para hacer llamadas necesarias. Marqué el número de servicios Platinum de Banamex. Buenas tardes, licenciada Morales, contestó la voz profesional del ejecutivo que manejaba mi cuenta desde hace 15 años. Un gusto saludarla. Buenas tardes, Ricardo. Necesito hacer movimientos de seguridad urgentes en mi cuenta. Dígame, licenciada. Primero veo que ya se procesó el reembolso de Aeroméxico, confirmé revisando mi app bancaria. Sí, licenciada, ya está acreditado. Perfecto. Ahora necesito cancelar la tarjeta adicional a nombre de Armando Castillo Guzmán. Inmediatamente. Por uso no autorizado. Hubo una pausa breve. ¿Desea reportarla como extraviada o...? Repórtela por abuso de confianza, dije con firmeza,
y quiero que esa cancelación sea permanente e irreversible. Si intenta usarla para comprar un chicle, que la terminal la rechace. Entendido, licenciada. La tarjeta quedará inactiva en este momento. Hay más, Ricardo. Necesito un reporte detallado de todos los cargos de esa tarjeta en los últimos 12 meses, clasificados por categoría. Y quiero bloquear cualquier cargo recurrente domiciliado que provenga de servicios registrados a nombre de mi yerno o mi hija, Sky, Easy, gimnasios, cualquier suscripción. Si no está expresamente a mi nombre, no se paga. Licenciada, eso podría causar interrupción de servicios para ellos. Esa es exactamente la idea, Ricardo. Exactamente la idea. Colgué y me levanté. Fui hacia el ventanal que daba a la plaza de armas. Abajo, la vida continuaba a su ritmo normal. Parejas paseando, vendedores ambulantes, turistas tomando fotos de la catedral. El mundo seguía girando, ajeno a mi revolución personal. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas entrantes. Mónica, la dejé sonar. Armando desde otro número. Ignorado, un mensaje de texto de mi hija. Mamá, las tarjetas no pasan, ni para el súper. ¿Qué hiciste? Los niños tienen hambre. Sentí una punzada de culpa que inmediatamente sofoqué con lógica. Los niños no tenían hambre. Había ido al súper 2 días antes y les había dejado la alacena llena. Lo que tenían era una madre que no sabía cocinar porque siempre dependía de mi comida o de restaurantes pagados con mi tarjeta. No respondí el mensaje. En su lugar, marqué otro número. Licenciado Ramírez, soy Silvia nuevamente. Necesito que prepares otros documentos. Sí, relacionados con la propiedad de Zapopan. No voy a quitarles la casa, pero necesito establecer términos legales claros sobre mi inversión mañana a primera hora en tu oficina. Gracias. Luego llamé a mi amiga Patricia, notaria pública y compañera de generación en la Facultad de Derecho. Patty, necesito un favor grande. Le expliqué la situación en términos legales precisos. Ella escuchó en silencio y al final suspiró. Ay, Silvia. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Porque fui tonta, admití con brutal honestidad. Confundí ser generosa con ser explotable, pero eso se acabó. ¿Qué necesitas? Necesito que revises la escritura del departamento de Mónica. Quiero saber exactamente qué derechos tengo como avalista y principal aportante de la hipoteca. Te mando un correo con el análisis mañana temprano, prometió Patricia. Y Silvia, me alegra que finalmente estés poniéndoles límites. Los abogados somos buenos defendiendo a otros, pero pésimos defendiéndonos a nosotros mismos. Después de colgar, pedí servicio a la habitación. Un filete de res, ensalada y una copa de vino tinto. Mientras esperaba, me di un baño en la tina profunda de la suite. El agua caliente disolvía la tensión de mis músculos, pero mi mente seguía trabajando a velocidad completa. Armando me había mandado a cuidar perros. Bruno y Lola necesitan su alimento especial, había dicho. La ironía era exquisita. Él estaba preocupado por la comida de los perros, sin saber que acababa de morder la mano que alimentaba a toda su familia. Cuando llegó la cena, me senté en el pequeño comedor de la suite y comí despacio, saboreando cada bocado. No había tenido una comida así de tranquila en años. Siempre era cocinar para todos, servir a todos, limpiar después de todos, mientras Armando criticaba el sazón y Mónica revisaba su teléfono ignorándome. Mientras comía, mi teléfono siguió vibrando con mensajes cada vez más desesperados. Mónica, mamá, el internet se cortó. Armando dice que tú cancelaste el servicio. Otro mensaje. Los niños no pueden ver sus clases en línea. Esto es cruel. Cruel. La palabra resonó en mi mente. ¿Cruel era establecer consecuencias después de años de abuso? ¿Cruel era dejar que una mujer de 38 años enfrentara la responsabilidad de sus propias decisiones? No. Cruel había sido romper mi boleto de avión en mi cara. Cruel había sido robarme mi pasaporte. Cruel había sido tratarme como basura descartable. Esto no era crueldad.
Esto era educación. Terminé mi cena y abrí mi laptop. Entré al portal de Telmex y efectivamente cancelé el servicio de internet del departamento de Mónica. No era maldad gratuita. Ese servicio estaba domiciliado a mi tarjeta porque Armando tenía problemas con su cuenta bancaria hace 6 meses. También cancelé Sky, el gimnasio al que Mónica iba 3 veces por semana pero que yo pagaba, y la suscripción de Netflix, Spotify y Amazon Prime que consumían pero que nunca ofrecieron pagar. Uno por uno, servicios que ellos consideraban derechos adquiridos fueron desapareciendo de mi responsabilidad financiera. Mi teléfono sonó. Esta vez era una llamada de video de Mónica. Dudé un momento, pero finalmente contesté. Su cara apareció en la pantalla, hinchada de llorar, sin maquillaje, con el cabello revuelto. Detrás de ella podía ver su sala a oscuras. «Mamá, por favor, no tenemos luz». «Tienen luz», corregí con calma. «Lo que no tienen es aire acondicionado porque cancelé el pago del medidor secundario de climatización. Las luces y el refrigerador funcionan perfectamente». «Hace un calor horrible, mamá. Los niños están sudando». «Abran las ventanas». Generaciones enteras sobrevivieron sin aire acondicionado en Guadalajara. No puedes hacernos esto. Claro que puedo, Mónica. Son mis pagos, mi dinero, mi decisión. Pero somos tu familia. Exactamente, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Son mi familia, no mis empleados, no mis dependientes perpetuos. Durante 5 años he financiado un estilo de vida que ustedes no pueden costear. Eso se acabó hoy. ¿Qué quieres que hagamos? Su voz se quebró. Quiero que Armando consiga un trabajo real que pague las cuentas. Quiero que tú dejes de ser una esposa decorativa y te conviertas en una adulta funcional. Y quiero que ambos aprendan el valor del dinero que tan fácilmente gastaban cuando era mío. No tenemos dinero, mamá. Las cuentas están vacías. Entonces, sugiero que busquen empleo. O que vendan algunas de esas cosas caras que compraron con mi tarjeta. Esa televisión de 75 pulgadas podría pagar 2 meses de servicios. Mónica sollozó. «Mamá, por favor, ven a casa. Armando dice que te va a pedir perdón». Casi me río. El perdón de Armando vale menos que un peso falso, hija. Y no voy a ir a ningún lado. Me voy a quedar en este hotel la semana que hubiera durado el viaje a Disney. Voy a descansar, voy a comer bien y voy a pensar muy seriamente en cómo proteger mi patrimonio de ustedes. ¿Y nosotros? Ustedes tienen un techo que yo ayudé a pagar, comida en la alacena que yo compré la semana pasada y salud. Tienen mucho más que millones de mexicanos. Aprendan a valorarlo y administrarlo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía acelerado, no por miedo, sino por la adrenalina de finalmente decir lo que había callado durante años. Me levanté y fui al minibar. Saqué una botellita de whisky y me serví un trago. Brindé sola frente al espejo del baño. Por la dignidad recuperada, dije a mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuelita sumisa que aguantaba humillaciones. Era la licenciada Silvia Morales, presidenta del Colegio de Abogados, y nadie, absolutamente nadie, volvería a tratarla como un cajero automático. Mañana visitaría al licenciado Ramírez para estructurar legalmente mi protección patrimonial. Pasado mañana tendría una conversación muy seria con Mónica sobre su futuro. Y en algún momento de la semana tomaría decisiones definitivas sobre esa casa en Zapopan. Pero esta noche simplemente descansaría sabiendo que había ganado la batalla inicial. La guerra por mi respeto apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con ese cielo azul intenso que solo Guadalajara puede ofrecer. Me desperté en las sábanas de algodón egipcio del Hotel Morales sin alarma, sin gritos de niños, sin la voz de Armando quejándose de algo. Solo el silencio dorado de una habitación de lujo y el sonido lejano de las campanas de la catedral. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Ducha caliente, crema humectante cara que compré en la boutique del hotel, un traje sastre color azul marino que guardaba para ocasiones importantes. Me maquillé con cuidado,
me puse mis aretes de perlas, regalo de Alberto en nuestro 20º aniversario, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía descansada, poderosa, lista para litigar. A las 9 en punto bajé al restaurante del hotel para desayunar. Chilaquiles rojos, café de olla y jugo de naranja recién exprimido. Comí despacio leyendo el periódico, disfrutando de no tener que servir a nadie más que a mí misma. A las 10 llegué al despacho del licenciado Ramírez en Avenida Chapultepec. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente a su oficina, una sala amplia con ventanales que daban a la avenida y paredes forradas de libros de jurisprudencia. «Silvia», me saludó Ramírez poniéndose de pie. «Los documentos están listos, pero antes de revisarlos, necesito preguntarte algo como amigo, no como colega. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Es tu familia». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y crucé las piernas. «Precisamente porque es mi familia necesito hacerlo, Ramírez. Si fuera un cliente cualquiera, le aconsejaría exactamente lo mismo que estoy haciendo. Proteger su patrimonio de personas que demuestran ser financieramente irresponsables y emocionalmente abusivas». Él asintió y abrió una carpeta. «Muy bien. Aquí está el análisis que preparé con base en la información que me diste y los documentos que Patricia me envió». Pasó la primera página hacia mí. «El departamento de Zapopan está efectivamente a nombre de Mónica, pero tú aportaste el 60% del enganche, 800,000 pesos, y has pagado consistentemente el 60% de las mensualidades durante los últimos 4 años. Correcto. Eso te da derechos como acreedora. Podemos estructurar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria donde formalizas que ese dinero no fue un regalo, sino un préstamo. La casa quedaría grabada a tu favor. ¿Y si se niegan a firmar? Entonces procedes legalmente a reclamar la devolución del dinero prestado. Con los estados de cuenta bancarios que tienes, es un caso ganado. Y obviamente no tienen 1.5 millones de pesos para pagarte, así que el juez ordenaría el embargo de la propiedad. Sentí un peso en el pecho, no porque dudara de la justicia de mis acciones, sino porque era mi hija. Pero Mónica era una mujer adulta, que había elegido casarse con un parásito, y que había elegido participar activamente en mi explotación. «Prepara el contrato de mutuo», ordené. «Quiero que sea claro. Mientras paguen sus mensualidades puntualmente y mantengan la propiedad en buen estado, no hay problema. Pero si vuelven a caer en morosidad o si Armando intenta hipotecar la casa para sus negocios fantasma, yo tengo prioridad legal». Hecho. Ramírez hizo unas anotaciones. «También preparé la revocación de poderes. Esto cancela cualquier autorización que le hayas dado a Mónica o Armando para actuar en tu nombre en cuestiones legales o financieras». «Perfecto. Y hay un tema más delicado», continuó Ramírez bajando la voz. «El fideicomiso que creaste para tus nietos». «Ah, sí. El fideicomiso que había establecido hace 3 años con 500,000 pesos para la educación universitaria de Diego y Camila. Armando y Mónica lo sabían, y más de una vez Armando había sugerido que sería buena idea adelantar parte de ese dinero para inversiones familiares. ¿Qué pasa con el fideicomiso? Técnicamente, Mónica es la tutora designada. Eso significa que en teoría podría acceder a los fondos con una justificación de emergencia médica o educativa». Sentí un escalofrío. ¿Podría sacar el dinero? Con trámites y aprobación del banco fideicomitente, sí. Y conociendo la presión financiera en la que están ahora, cambia la estructura del fideicomiso, dije inmediatamente. Yo seré la única tutora hasta que los niños cumplan 18 años, y los fondos solo podrán ser liberados con mi firma, o en caso de mi muerte, con aprobación de 2 notarios independientes que verifiquen que es genuinamente para educación. Eso dejará muy claro tu nivel de desconfianza hacia Mónica. Bien, que quede claro. Ramírez me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Silvia, la estás acorralando completamente, sin acceso a tu dinero, sin servicios, con la casa comprometida legalmente, sin el fideicomiso. La estás obligando a enfrentar una realidad muy dura.
La realidad siempre es dura cuando has vivido en una fantasía financiada por otros, respondí con firmeza. Mónica es una mujer inteligente, con educación universitaria que yo pagué. Puede trabajar, puede generar ingresos. Lo que no puede es seguir viviendo como si fuera una princesa mantenida mientras su madre trabaja hasta los 68 años para financiar su estilo de vida. ¿Y Armando? Armando nunca fue mi responsabilidad. Es un adulto de 40 años. Si quiere comer, que trabaje. Ramírez empezó a preparar los documentos finales. Mientras él trabajaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Esto es guerra. No volverás a ver a tus nietos. Les voy a decir que su abuela es una vieja amargada que nos robó. Vas a morir sola, Silvia. Era Armando, obviamente desde otro teléfono. Sonreí con tristeza. Pobre iluso. Todavía creía que tenía poder. No sabía que yo tenía algo mucho más valioso que amenazas. Documentos legales, grabaciones de seguridad y 40 años de experiencia destrozando argumentos débiles en los tribunales. Guardé el teléfono sin responder. No merecía mi energía. «Listo», dijo Ramírez deslizando una pila de documentos hacia mí. «Todo está aquí. Contratos, revocaciones, modificación del fideicomiso. Solo faltan las firmas». Revisé cada página con la meticulosidad de décadas de práctica legal. Todo estaba perfecto. Firmé donde correspondía. «Ahora necesito que Mónica venga a firmar su parte», dije. «¿Crees que vendrá? Si quiere seguir viviendo en esa casa, vendrá». Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hija. Contestó al segundo timbre. «¿Mamá?» Su voz sonaba cansada, derrotada. «Mónica, necesito que vengas al despacho del licenciado Ramírez en 2 horas. Avenida Chapultepec 145. ¿Para qué? Para firmar documentos que protegen mi inversión en tu patrimonio. Si no vienes, procederé legalmente a embargar la propiedad por deuda no saldada». «Mamá, no puedes». «Claro que puedo. Y lo haré. 2 horas, Mónica. Ven sola. Armando no está invitado a esta reunión». Colgué antes de que pudiera objetar. Ramírez me miraba con una expresión entre impresionada y preocupada. «Eres implacable cuando quieres, Silvia». «No soy implacable. Soy justa. Hay una diferencia». Las 2 horas siguientes las pasé en un café cercano, revisando correos del colegio de abogados y respondiendo consultas de colegas. Mi vida profesional no se había detenido por mi drama familiar. De hecho, mantener mi rutina laboral me daba un sentido de normalidad y propósito. A las 2 en punto, regresé al despacho. Mónica ya estaba allí, sentada en la sala de espera. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello sin lavar. Me dolió verla así, pero no tanto como me dolió recordar cómo me había mirado en el aeropuerto mientras Armando rompía mi boleto. «Pasa», le dije sin saludarla efusivamente. Entramos a la oficina de Ramírez. Mónica se sentó en la silla junto a mí, pero manteniendo distancia, como si yo fuera radiactiva. «Licenciado», dijo ella con voz temblorosa, «¿qué es esto?» Ramírez le explicó los documentos con paciencia profesional, el contrato de mutuo, el gravamen sobre la propiedad, las condiciones para mantener el usufructo de la casa. Mónica palideció con cada palabra. «Esto significa que si no pago la hipoteca, mamá puede quitarme la casa. Técnicamente significa que si no pagas tu parte de la hipoteca, yo ejecutaré mi derecho como acreedora principal», corregí. «La casa nunca fue tuya del todo, Mónica. Yo puse más dinero que tú. Es hora de reconocer esa realidad legalmente». «¿Y el fideicomiso de los niños?» «Ese permanece intacto, pero ahora bajo mi tutela exclusiva. Ni tú ni Armando pueden tocarlo». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Me estás quitando todo». «No te estoy quitando nada que realmente sea tuyo», respondí con una calma que contrastaba con su desesperación. «Te estoy quitando el acceso ilimitado a mi dinero». «Eso no es lo mismo». «Mamá, por favor, Mónica, escúchame bien». Me incliné hacia ella, mirándola directamente a los ojos. «Puedes firmar estos documentos y seguir viviendo en la casa mientras cumplan con los pagos. O puedes negarte
y mañana mismo inicio un juicio por recuperación de prestaciones que ganaré en 3 meses máximo. Tú decides. Ella sollozó cubriéndose el rostro. No tengo opción. Claro que tienes opción. La opción es entre ser adulta y responsable o ser infantil y perder todo. Ramírez le extendió una pluma. Mónica la tomó con mano temblorosa y firmó cada documento, llorando en silencio. Cuando terminó, me miró con una mezcla de dolor y resentimiento. ¿Estás contenta ahora? Destruiste a tu propia familia. No destruí nada, hija. Ustedes destruyeron mi confianza y mi paciencia. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Me levanté, recogí los documentos firmados y los guardé en mi portafolio. Ahora vete a casa y piensa seriamente en tu futuro, porque el presente que tenías financiado por mí se acabó definitivamente. Mónica salió de la oficina prácticamente corriendo. La vi irse y sentí una tristeza profunda, pero también un alivio inmenso. Había hecho lo correcto, lo difícil, lo doloroso, pero lo correcto. ¿Ahora qué?, preguntó Ramírez. Ahora vuelvo al hotel, pido un masaje y ceno en el mejor restaurante de la ciudad, respondí guardando mi portafolio. Mañana veré qué más necesito hacer, pero hoy celebro que finalmente recuperé mi poder. Salí del despacho hacia la luz brillante de la tarde tapatía, sintiéndome más ligera que en años. Los siguientes días transcurrieron en una extraña mezcla de paz personal y caos a distancia. Yo me instalé en mi rutina de hotel, como si estuviera en un retiro espiritual. Desayunos tranquilos, caminatas por el centro histórico, masajes terapéuticos y lecturas que había postergado por años. Mientras tanto, mi teléfono era un hervidero de mensajes desesperados que yo leía pero raramente contestaba. Mónica intentaba diferentes tácticas. Primero la súplica. Mamá, los niños preguntan por ti. Diego llora todas las noches. Luego la culpa. Armando está muy estresado. Temo que le dé algo del corazón por tu culpa. Después el enojo. Eres una mujer cruel. Nunca pensé que serías capaz de esto. A Armando lo bloqueé completamente. Sus mensajes habían escalado de amenazas legales vacías. Mi abogado dice que esto es extorsión, a insultos machistas, vieja amargada. Por eso tu esposo se murió, para escapar de ti, que solo confirmaban que había tomado las decisiones correctas. El cuarto día de mi estadía en el hotel recibí una llamada inesperada. Era la directora del colegio de Diego y Camila. Licenciada Morales, la llamo porque la señora Mónica vino hoy a pedir que le demos una carta para solicitar una beca completa. Nos dijo que usted ya no puede pagar las colegiaturas. Sentí la sangre hervir. ¿Perdón? Sí, nos dijo que tuvo problemas financieros graves y que necesitan apoyo urgente, pero yo revisé nuestros registros y usted siempre ha pagado 6 meses por adelantado. De hecho, la colegiatura está cubierta hasta julio. Directora, dije controlando mi furia, mi situación financiera es excelente. Yo pagaré la colegiatura de mis nietos como siempre lo he hecho. Lo que pasó es que le suspendí el acceso a mi dinero a mi hija y su esposo porque estaban abusando de mi generosidad. Entiendo. Entonces, ¿los niños están bien? Los niños están perfectamente. Solo están aprendiendo que sus padres tienen que trabajar para vivir. Por favor, no les den ninguna beca. Y de ahora en adelante, cualquier cambio administrativo relacionado con Diego y Camila debe ser autorizado exclusivamente por mí. Enviaré un documento legal especificando esto. Por supuesto, licenciada. Y permítame decirle que los niños se ven bien, un poco confundidos por la tensión en casa, pero sanos. Colgué e inmediatamente llamé a Ramírez. Necesito un documento donde especifico que soy yo quien controla todo lo relacionado con la educación de mis nietos. Mónica está intentando conseguir becas mintiendo sobre mi situación financiera. La manipulación emocional está escalando, observó Ramírez. Es típico. Cuando se les acaba el dinero fácil empiezan a jugar sucio. ¿Quieres una orden de restricción más severa contra Armando? No todavía, pero ten los documentos listos por si acaso. Esa tarde, mientras tomaba un café en la terraza del hotel, vi que Mónica me llamaba.
Esta vez contesté: «Mamá, necesitamos hablar en persona, por favor». Había algo diferente en su voz. No era súplica ni enojo, era agotamiento puro. «¿Dónde?» «En tu hotel. Yo voy. Sola». Una hora después, Mónica apareció en el lobby del Hotel Morales. Se veía aún peor que en el despacho de Ramírez. Había perdido peso, tenía la piel opaca y los ojos hundidos. Pedimos café en el restaurante del hotel. Nos sentamos en una mesa alejada, junto a una ventana con vista a la catedral. Durante un largo minuto, ninguna habló. Finalmente, Mónica rompió el silencio. Armando se fue. ¿Cómo? Se fue de la casa hace 2 días. Empacó su ropa y se fue a vivir con su mamá a Monterrey. A pesar de todo, sentí una punzada de preocupación maternal. ¿Y los niños? Les dijo que tenía que viajar por trabajo. Diego no le creyó. Tiene 8 años, pero no es tonto, mamá. Vio cómo empacaba todas sus cosas. Mónica tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Antes de irse me pidió que hablara contigo, que te suplicara que le regresaras el dinero, el coche, todo, que le pidieras perdón por humillarlo. ¿Y qué le dijiste? Ella me miró directo a los ojos por primera vez en días. Le dije que estaba loco, que tú no tenías nada que pedir perdón, que él empezó todo esto. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Mónica, déjame terminar, mamá. Ella respiró profundo. Cuando se fue, me quedé sola en esa casa. Sin internet, sin aire acondicionado, con los niños preguntando qué pasaba. Y por primera vez en 8 años tuve que pensar, realmente pensar. No sobre cómo manipularte para que pagaras algo o cómo calmar a Armando, sino sobre mi vida. ¿Y qué pensaste? Que soy una fracasada. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Tengo 38 años, mamá. 38. Estudié comunicación en la UDG, tengo un título, y me convertí en una ama de casa mantenida, que ni siquiera sabe cocinar bien porque siempre comíamos lo que tú nos traías o lo que pedíamos con tu tarjeta. Mónica, no, déjame decirlo todo. Necesito decirlo. Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. Me casé con Armando porque era guapo, porque me hacía reír, porque me prometió una vida cómoda, y cuando no pudo cumplir, en lugar de exigirle que trabajara más o de ponerme a trabajar yo misma, corrí contigo. Siempre contigo, porque sabía que no dirías que no. Nunca dije que no, admití con tristeza. Exacto, y yo abusé de eso. Dejé que Armando te tratara mal porque era más fácil que enfrentarlo. Te vi sufrir y callé porque me convenía. Soy una mala hija, mamá, y una peor madre. No eres mala madre. Sí lo soy. Mis hijos me están viendo colapsar porque no puedo pagar una cuenta de internet. ¿Qué ejemplo les estoy dando? ¿Que se vale ser parásito de tus padres para siempre? Me incliné sobre la mesa y tomé sus manos. Estaban frías, temblorosas. Mónica, no viniste aquí solo a disculparte. ¿Qué necesitas? Ella sollozó. Necesito ayuda, mamá. Pero no ayuda de dinero. Necesito que me enseñes a ser adulta, a pagar mis cuentas, a trabajar, a ser independiente, como tú. Sentí lágrimas picando en mis propios ojos. Esto era lo que había estado esperando. No súplicas por dinero, no manipulación, sino reconocimiento genuino y deseo real de cambio. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? Sí. Aunque sea difícil, aunque signifique trabajos que no te gusten al principio, aunque tus amigas te juzguen. Sí, mamá, lo que sea. No puedo seguir así. Solté sus manos y saqué mi teléfono. Hice una llamada. Patricia, soy Silvia. ¿Todavía necesitas una asistente en tu notaría? Sí, mi hija Mónica. Tiene título universitario y está disponible inmediatamente. ¿Mañana? Perfecto. Gracias. Mónica me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Me conseguiste trabajo? Te conseguí una oportunidad. El resto depende de ti. Es un puesto de asistente administrativa. Pagas bien para empezar, pero tendrás que aprender rápido y trabajar duro. Patricia es exigente. Lo tomaré, lo que sea. Bien, ahora escúchame con atención. Me puse en modo abogada. Voy a ayudarte, pero con condiciones claras.
Te voy a dar un préstamo, no un regalo, un préstamo, de 20,000 pesos para que reconectes servicios básicos, internet y electricidad. Ese dinero me lo pagarás en mensualidades de 2,000 pesos mensuales durante 10 meses. Sí, mamá. Voy a pagar la colegiatura de los niños directamente al colegio, como siempre, pero no voy a darte un peso extra para gastos. Lo que ganes en la notaría es para comida, transporte y tus cosas. Aprende a presupuestar. Entiendo. Y sobre Armando, no va a volver, mamá, se acabó. Voy a pedirle el divorcio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Estás segura? Completamente. Estos días sin él fueron liberadores. Difíciles, sí, pero sin su voz diciéndome que soy inútil, que no sirvo para nada, que tengo suerte de que me aguante. Mamá, me di cuenta de que estaba en una cárcel emocional. Te voy a apoyar en el divorcio, legalmente y emocionalmente. Gracias, mamá. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Mónica preguntó suavemente, ¿algún día me perdonarás por lo del aeropuerto? La miré a los ojos. Ya te perdoné, hija, pero perdonar no significa olvidar, ni significa regresar a cómo eran las cosas. Tenemos que construir una relación nueva, basada en respeto mutuo y responsabilidad. Lo sé, y lo voy a hacer bien esta vez, te lo prometo. Pagué el café y nos levantamos. La abracé en el lobby del hotel. Era un abrazo diferente a los anteriores. No había dependencia ni condescendencia. Era el abrazo de dos mujeres adultas encontrándose a medio camino. Empieza mañana en la notaría, puntual a las 8 a.m. Ahí estaré. La vi irse, caminando más erguida que cuando llegó. Subí a mi suite y me senté junto a la ventana. El sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la cuenta de banco. Transferencia recibida, 20,000 pesos. Concepto, préstamo a Mónica para servicios básicos. Plazo, 10 meses. Sonreí. Acababa de recuperar a mi hija. Han pasado 4 meses desde aquel día en el aeropuerto. Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, un departamento moderno en Providencia que compré con el dinero que recuperé al vender mi antigua casona del centro. Ya no necesito tanto espacio, solo necesito paz. Es domingo por la mañana. Mónica llegará en media hora con Diego y Camila para nuestro desayuno semanal. Pero hoy es diferente. Ella trae la comida. La cocinó ella misma, me dijo orgullosa por teléfono. Está aprendiendo. Mi hija lleva 3 meses trabajando en la notaría de Patricia. Empezó como asistente administrativa, pero su título en comunicación y sus ganas de aprender la han hecho destacar. Ya le subieron el sueldo. Pequeño, pero es suyo. Ganado con su esfuerzo. El divorcio con Armando se finalizó hace un mes. Él ni siquiera peleó. Firmó todo desde Monterrey, probablemente porque su abogado le explicó que no tenía nada que pelear. La casa estaba grabada a mi favor, el coche estaba a mi nombre, y no había bienes gananciales reales porque todo lo había pagado yo. Escucho que tocan la puerta, abro y ahí están. Mónica con una cacerola humeante en las manos, Diego y Camila corriendo a abrazarme. «¡Abuela! Hice un dibujo de ti en la escuela», grita Camila. «¿Sí, mi amor? Muéstramelo». Nos sentamos en mi pequeño comedor. Mónica sirve el guisado que preparó. «Es picadillo», dice un poco avergonzada. «Vi un tutorial en YouTube. Pruebo un bocado. Está bueno, no perfecto, pero hecho con amor y esfuerzo genuino. Está delicioso, hija». Ella sonríe, una sonrisa verdadera, no esas sonrisas falsas de antes que escondían problemas. «Mamá, tengo noticias. Patricia dice que si sigo así, el próximo año podría empezar a estudiar para ser notaria asociada. Es un proceso largo, pero lo vas a lograr», digo con total certeza. «Tienes mi sangre, los Morales no nos rendimos». Después del desayuno, mientras los niños juegan en la sala, Mónica y yo lavamos los platos juntas. Algo simple, cotidiano, pero que nunca habíamos hecho antes porque siempre había tenido empleada doméstica que yo pagaba. «Mamá», dice ella secando un plato, «¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste en el aeropuerto?»
Lo pienso genuinamente. No, ni un segundo. Esa humillación fue el golpe que necesitaba para despertar, y ustedes necesitaban despertar también. Tenías razón, en todo. No en todo. Me equivoqué durante años permitiendo la situación, pero corregí el error. Ella me abraza de lado, aún con el trapo de cocina en la mano. Te quiero, mamá, y te respeto, más que nunca. Esa tarde, después de que se van, me siento en mi sillón favorito con una taza de té. Saco mi teléfono y reviso mis cuentas. Están sanas. El dinero del viaje cancelado lo invertí sabiamente. El fideicomiso de los nietos crece con intereses. Mi patrimonio está protegido. Pero lo más importante, mi dignidad está intacta. Miro por la ventana el atardecer tapatío. Pienso en aquella mujer de 68 años parada en el aeropuerto, con el boleto roto en la mano. Esa mujer ya no existe. Murió allí mismo, y de sus cenizas renació alguien más fuerte. No fui a Disney. No vi el castillo ni los fuegos artificiales, pero construí mi propio reino. Uno donde la reina no abdica ante nadie. Uno donde el respeto no se ruega, se exige. Uno donde la familia se basa en amor genuino, no en transacciones financieras. Y ese reino vale más que 1000 viajes a Orlando. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.